Mi nombre es Michael Reyes Ábalos, alumno de la Universidad Jaime Bausate y Mesa, y en esa oportunidad, en el curso de Legislación Periodística, queremos abordar un tema interesante sobre el análisis de la publicación del diario El Comercio en su sección digital. Vamos a enfocarnos específicamente en el 4 de junio del año 2021. ¿Qué sucedía en ese año y en ese mes? Estábamos a puertas de desarrollar la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Contextualicemos un poco la situación. Estábamos todos ansiosos con la llegada del bicentenario de nuestro país, pero habían dos hechos importantes que vendrían a ser como el acompañamiento a esta fecha tan esperada por todos los peruanos. El contexto de la COVID-19 y la emergencia sanitaria en realidad era una situación que marcaba no solamente al país, sino al mundo entero. Y por otro lado, teníamos la segunda vuelta electoral que se iba a desarrollar entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La contextualización también tendría que desarrollarse en el hecho de que no teníamos vacunas por esa fecha y parece que las medidas sanitarias optadas por el gobierno no hacían mucho eco. Ahí la tenemos a la candidata Keiko Fujimori cerrando su campaña en el distrito de Villa El Salvador, y por otro lado tenemos a Pedro Castillo cerrando su campaña en la emblemática Plaza 2 de Mayo, en el local de la CGTP, donde finalmente lanzó sus últimas propuestas de cara a las elecciones de este año 2021. ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos en ese momento? Un país totalmente polarizado. Pedro Castillo, por un lado, Keiko Fujimori intentando llegar a la presidencia de nuestro país por tercera vez y además, digamos, que buscaba ser la primera presidenta de nuestro país. Bueno, en este contexto tenemos, por ejemplo, que la prensa jugó un papel importante para que pueda cada uno de los candidatos hacer llegar sus propuestas a los ciudadanos. Keiko Fujimori, por un lado, manejaba mejor, digamos, su relación con la prensa, mientras que Pedro Castillo, más frontal, y no solamente frontal, sino controversial, lanzaba algunas amenazas contra los medios de prensa. Por ejemplo, epítetos como prensa mermelera fueron uno de los que caló muy fuerte en sus correligionarios, en sus seguidores, en sus simpatizantes, y muchos periodistas fueron agredidos por estas declaraciones del candidato Pedro Castillo. En su momento llegó él a hacer alguna aclaración que no era hacia los periodistas, sino a los dueños de los medios de comunicación, que finalmente tampoco se justifica que se haga ese tipo de amenazas sin ningún fundamento objetivo. Parecería que el candidato Pedro Castillo desconocía el artículo 2, inciso 4 de nuestra Constitución política, que se refiere a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen que está, digamos, sustentada en nuestra Constitución política, ¿no? Entonces, ese desconocimiento un poco o le jugó en contra al momento de que en Lima, por ejemplo, cada uno de sus mítines no tenía la llegada que él buscaba tener, o en otros puntos de nuestro país. Por su lado, la candidata Keiko Fujimori pedía perdón en todos los tonos, tratando de buscar algunos votos que pudieran llevarla finalmente hacia la presidencia de la República. Acá tenemos el rol de los medios de comunicación, ¿no? Desde prensa radial, prensa televisiva, prensa escrita, que siempre buscaron recoger cada una de sus declaraciones de ambos candidatos para que pudieran exponer sus ideas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la fecha del debate, donde no pudieron expresar de manera sucinta cada una de sus ideas, y finalmente terminaron cada uno lanzando o ofertas y propuestas que hasta el momento no se han cumplido. La prensa, digamos que también ha jugado un rol importante respecto a la difusión de los mensajes, y ahí tenemos la franja electoral, en el cual el Jurado Nacional de Elecciones hace uso de este espacio de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, para llegar con el mensaje y la propuesta de cada uno de los candidatos. Por esa época también, digamos que nos dejó algunas frases memorables de Keiko Fujimori, como por ejemplo, no te corras Pedro,
o Pedro Castillo siempre huyendo de los medios de prensa. Y para ser más específicos, vamos al 4 de junio del año 2021 en su edición digital del diario El Comercio. Se realizaron 16 publicaciones, de las cuales 8 estaban a favor de la candidata Keiko Fujimori, 3 estaban a favor de Pedro Castillo y 5 publicaciones, digamos que estaban de manera equitativa, buscando siempre el equilibrio entre ambos candidatos. Recordemos que también hay una ley número 28094 denominada la Ley de Organizaciones Políticas, publicada el 1 de noviembre del 2003, que en su artículo 37 norma y establece la denominada franja electoral, a través del cual se usa el espacio radioeléctrico para que cada uno de los candidatos puedan hacer llegar esta propuesta. De alguna manera lo que se buscaba era la igualdad, tanto de uno y otro candidato, pero hasta el momento todos sabemos pues que el hoy presidente Pedro Castillo, cuando era candidato, ya tenía esta costumbre, digamos, de poder evadir a la prensa, no daba declaraciones y hasta el momento pues sigue siendo una de sus características, ¿no? Ahí lo tenemos, por ejemplo, cuando ya cerraba campaña, cuando era candidato, y ahí también tenemos a Keiko Fujimori, que digamos, no alcanzó en esta tercera oportunidad al sillón presidencial porque pesaron más la mochila que traía arrastrando de su padre, del gobierno de su padre, de Alberto Fujimori, y la mochila que ella también cargaba de estas dos elecciones anteriores. Recordemos que tiene acusaciones de lavado de activos y también tiene otras acusaciones de haber recibido dinero de la empresa constructora brasileña Odebrecht. El Poder Judicial, la Fiscalía también tomaron cierto protagonismo en esa campaña electoral del 2021, cuando se le presentaban los documentos también a Keiko Fujimori. Eso de alguna manera también le hizo algún daño a algunas personas que buscaban en ella una propuesta interesante para que llegara a la presidencia. Finalmente no se pudo concretar. Este es el análisis que hemos hecho de la publicación del diario El Comercio en su edición digital, en el contexto de esa segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.